La nube de polvo se elevaba detrás del tren de carretas como una plegaria al cielo que nunca sería respondida, y Adelaiva sabía que se le acababa el tiempo antes de que la dejaran completamente atrás. Sus pies le dolían terriblemente, sangrando a través del cuero gastado de sus botas mientras tropezaba con otra roca en el implacable sendero de Montana. Era junio de 1876, y el sol golpeaba sin piedad sobre la desigual fila de pioneros que se dirigían al oeste, hacia la ciudad de Montana. Adelaide había estado caminando detrás de las carretas durante 3 días, desde que la señora Henderson la había declarado indigna de viajar sentada después de atraparla compartiendo agua con una mujer sosone que habían encontrado en el camino. Los salvajes y quienes simpatizan con ellos caminan, había dicho la señora Henderson, con sus delgados labios apretados en furia justiciera. No tenemos lugar para amantes de indios en una compañía decente. Adelaide había intentado explicarle que la mujer se estaba muriendo de sed, que su pequeño hijo estaba llorando, pero la señora Henderson era la esposa del capataz y su palabra era ley. Así que Adelaide caminaba, con sus pocas pertenencias atadas a la espalda, ahogándose con el polvo levantado por las 20 carretas que iban delante de ella. Los otros viajeros habían dejado de mirarla. Se había vuelto invisible, un fantasma arrastrándose tras sus esperanzas y sueños. Tenía 22 años y estaba sola en el mundo. Sus padres habían muerto de cólera 2 años antes en Ohio, y había estado trabajando como costurera en Chicago hasta que el anuncio de maestras para el territorio de Montana llamó su atención. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una oportunidad de importarle a alguien otra vez. Pero ahora se preguntaba si siquiera llegaría viva a la ciudad de Montana. El tren de carretas había dejado claro que no esperarían a los rezagados. Adelaide tropezó de nuevo, se detuvo con las manos y sintió el agudo escozor mientras la grava se clavaba en sus palmas. Se incorporó lentamente, con la visión nublada por el calor y el agotamiento. Las carretas se alejaban cada vez más. Apenas podía distinguir la última entre el polvo y sus propias lágrimas de frustración. Fue entonces cuando escuchó los cascos. Al principio pensó que era uno de los exploradores, los hombres que vigilaban alrededor del tren en busca de peligro, pero el sonido venía detrás de ella, no de la dirección de las carretas. Adelaide se giró, protegiéndose los ojos del brutal sol de la tarde. Un jinete solitario se acercaba a un galope tranquilo, su silueta oscura contra el infinito cielo azul de Montana. Cuando se acercó más, Adelaide pudo distinguir detalles. Un hombre alto sobre un caballo pinto, con un sombrero marrón polvoriento y una camisa oscura. Su rostro estaba sombreado, pero había algo decidido en la forma en que cabalgaba directamente hacia ella. El corazón de Adelaide se aceleró. Allá afuera, una mujer sola era vulnerable a todo tipo de peligros. Había escuchado las historias alrededor de las fogatas por la noche, susurros de advertencia sobre forajidos y cosas peores. Miró hacia el tren de carretas, pero ya estaban muy lejos, desapareciendo tras una elevación del terreno. El jinete disminuyó la velocidad al acercarse, deteniendo su caballo a unos 10 pies de donde Adelaide estaba paralizada. Ahora podía ver su rostro con claridad. Era joven, tal vez 25 o 26 años, con rasgos fuertes bronceados por el sol y ojos color salvia. El cabello oscuro se rizaba debajo del sombrero, y varios días de barba sombreaban su mandíbula. Montaba su caballo como si hubiera nacido en la silla. «Usted va con ese tren de carretas», dijo. Su voz era profunda, con un dejo de preocupación que la sorprendió. Adelaide encontró su voz, aunque salió ronca por el polvo y el desuso. «Sí, quiero decir, iba. Voy». Sus ojos, agudos y evaluadores, tomaron nota de su vestido polvoriento, sus manos ensangrentadas, el atado a su espalda que le había rozado los hombros hasta dejarlos en carne viva. Su mandíbula se tensó. La hacen caminar detrás de las carretas, respirando solo polvo. Adelaide no sabía cómo explicarlo sin sonar quejumbrosa. Hubo un desacuerdo sobre el espacio en las carretas. El vaquero frunció el ceño. Miró hacia las carretas distantes, luego de regreso a ella. ¿Cuánto tiempo ha estado caminando? 3 días. Algo brilló en sus ojos, caliente y brillante como un relámpago.
3 días, repitió como si fuera una maldición. Luego, antes de que Adelaide pudiera reaccionar, espoleó su caballo hacia adelante y le extendió la mano. No más. Súbase. Adelaide miró su mano extendida. Era grande, callosa, fuerte. No sé ni quién es usted. Me llamo Porter Garrett. Tengo un rancho como a 15 millas al norte de la ciudad de Montana. Estaba en Bozeman vendiendo caballos y voy camino a casa. Ahora ya me conoce. Manteniendo la mano extendida, firme como una piedra. Hice lo suficiente para ver que dejar a una mujer caminando bajo este calor sin agua no solo es poco cristiano, es una crueldad lisa y llana. Vamos. Mi caballo nos carga a los dos fácilmente. Se enojarán, dijo Adelaide, pero incluso mientras hablaba, estaba alcanzando su mano. Estaba tan cansada, tan sedienta, y los ojos de ese desconocido tenían más bondad de la que había visto en 3 días de parte de gente que decía ser buena cristiana. Que se enojen. La mano de Porter se cerró alrededor de la suya, cálida y sólida, y con una sorprendente facilidad, la levantó. Adelaide jadeó cuando de repente se encontró sentada de lado frente a él en la silla de montar, con el brazo de él alrededor de su cintura para sujetarla. Podía sentir el calor de él en su espalda, oler a caballo, cuero y salvia. Agárrate, dijo en voz baja, y entonces se movieron. Porter guió a su caballo a un trote suave, comiendo rápidamente la distancia hasta el tren de carretas. Adelaide se aferró al pomo de la montura, muy consciente de lo cerca que estaba de este desconocido, de lo impropio de la situación. Pero la propiedad parecía menos importante que el alivio que inundaba su cuerpo exhausto. Cuando alcanzaron la última carreta, los rostros comenzaron a girarse. Adelaide vio sorpresa, desaprobación y cálculo en esas caras. Porter redujo la velocidad de su caballo para igualar el paso del tren, colocándose cerca del frente, donde el capataz montaba su propio caballo. El señor Henderson era un hombre pesado, de rostro rubicundo y patillas de muez. Se giró al oír el caballo de Porter, y sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron al tomar la escena. ¿Qué significa esto?, exigió Henderson. Esa mujer es parte de nuestro tren. No tiene por qué ir montada con extraños. El significado, dijo Porter, con voz calmada pero con un filo que podía cortar vidrio, es que encontré a una mujer caminando sola detrás de sus carretas en un país donde se han visto partidas de guerra Sioux, bajo un calor que mataría a un hombre fuerte, sin agua y con los pies sangrando. Así que le ofrecí un aventón en mi caballo, que es lo que haría cualquier ser humano decente. Esa mujer violó las reglas de nuestra compañía, gritó la señora Henderson desde su asiento en la carreta. Se confraternizó con salvajes. Ella eligió caminar. Le di agua a una mujer moribunda y a su hijo, dijo Adelaide, con la voz más firme ahora por la sólida presencia de Porter detrás de ella. Eso es todo lo que hice. El brazo de Porter se tensó ligeramente alrededor de su cintura, un gesto de apoyo. Entonces sus reglas dicen que dejen morir de sed a la gente. Qué interesante cristianismo practica usted, señora. El rostro de la señora Henderson se enrojeció. ¿Cómo se atreve a juzgarnos? Tenemos que mantener el orden, mantener los estándares. Si permitimos que una persona rompa las reglas, sobreviene el caos. El caos que yo veo, dijo Porter con calma, es obligar a una mujer a caminar hasta colapsar mientras usted viaja cómodamente. Eso no me parece bien. Miró al señor Henderson. Me llevaré a la señorita, hizo una pausa al darse cuenta de que no sabía su nombre. Adelaide Vaz, dijo ella en voz baja. Me llevaré a la señorita Vaz a la ciudad de Montana. Puede montar conmigo, llegar cómoda y segura en lugar de caminando en su polvo o viajando en su compañía, donde claramente no es bienvenida. El tono de Porter dejó claro que no era una solicitud ni una negociación. Oiga, farfulló Henderson. No puede simplemente llevarse a una de los nuestros. Ella pagó por el pasaje, y hay reglas sobre mujeres jóvenes solteras que viajan con hombres que no son sus parientes. ¿Acaso pagó para caminar detrás de las carretas respirando polvo?, preguntó Porter. ¿O pagó por un pasaje seguro?
Porque por lo que veo, usted no está proporcionando eso. Se movió en la silla. En cuanto a la propiedad, imagino que mi madre y mis hermanas serán unas perfectas acompañantes cuando lleguemos al rancho de mi familia, que está directamente en la ruta a la ciudad de Montana. La señorita Bass puede descansar allí, recuperarse de su hospitalidad y luego continuar al pueblo con nosotras cuando mi madre haga su viaje semanal por provisiones. Eso es dentro de 2 días. La mente de Adelaide daba vueltas. Sabía que debería tener miedo, debería protestar, debería insistir en quedarse con el tren de carretas a pesar de todo. Pero las palabras de Porter tenían sentido, y más que eso, algo en ella confiaba en él. Quizás era una tontería. Quizás se arrepentiría. Pero estaba tan cansada de que la trataran como a menos que un ser humano por gente que afirmaba tener superioridad moral. Me iré con el señor Garrett, dijo con claridad. Gracias por escoltarme hasta aquí, señor Henderson. Pero creo que estaré más segura y más cómoda completando mi viaje de otra manera. Henderson parecía querer discutir, pero varios de los otros hombres del tren miraban con expresiones que sugerían que no estaban del todo cómodos con cómo habían tratado a Adelaide. El boca a boca podía arruinar la reputación de un capataz, y todos lo sabían. Está bien, escupió Henderson. Pero cuando se arrepienta de esta decisión, no venga llorándonos a nosotros. Usted eligió. Así es, convino Adelaide. Y estoy en paz con ello. Porter no esperó más discusión. Tocó los talones a su caballo y avanzaron, pasando el tren de carretas con zancadas suaves y seguras. Adelaide sintió las miradas de los viajeros en su espalda mientras dejaban atrás la polvorienta columna, pero no miró hacia atrás. Cabalgaron en silencio un rato, hasta que el ruido del tren se desvaneció detrás de ellos y solo quedó el sonido de los cascos, el crujido del cuero y el viento moviéndose entre la hierba. El paisaje de Montana se extendía a su alrededor en colinas ondulantes cubiertas de salvia y flores silvestres, con las montañas distantes azules en el horizonte. Gracias, dijo Adelaide finalmente, con voz suave. No tenía que hacer eso. Sí que tenía. La voz de Porter era firme. Tengo 3 hermanas. Si alguna de ellas estuviera siendo tratada así, esperaría que alguien interviniera. Hizo una pausa. ¿De verdad se dirige a la ciudad de Montana? ¿Para qué, si no le importa que pregunte? Me contrataron para ser maestra. Están construyendo una nueva escuela y necesitaban a alguien educado que estuviera dispuesto a venir al oeste. Adelaide sintió que se relajaba ligeramente en la silla, su cuerpo adaptándose al ritmo del caballo. Estudié en una universidad femenina en Ohio. Cuando mis padres murieron, necesité encontrar una forma de mantenerme. Enseñar me pareció una buena opción, y Montana me pareció una aventura. Vaya aventura, dijo Porter secamente. Caminar detrás de carretas hasta colapsar. Eso no estaba en el plan, admitió Adelaide. Dudó, y luego añadió, no soy una amante de indios, como dijo la señora Henderson. Sencillamente no podía ver a una mujer y a un niño morirse de sed cuando tenía agua para compartir. Me pareció lo más humano. Fue lo más humano. La voz de Porter era cálida con aprobación. La señora Henderson es de las que piensan que la crueldad está al lado de la piedad siempre que puedan justificarla con las escrituras. El territorio está lleno de gente así, desgraciadamente. Pero también hay gente buena. Gente que recuerda que todos solo intentamos sobrevivir aquí. Cabalgó otra hora y, gradualmente, Adelaide sintió cómo bajaba la guardia. Porter era fácil para conversar, su presencia firme y reconfortante más que amenazante. Le señaló lugares emblemáticos, le habló del país que atravesaban y le preguntó sobre Ohio, Chicago y sus estudios. Parecía genuinamente interesado en sus opiniones sobre libros y educación, lo que la sorprendió. Muchos hombres que había conocido pensaban que la educación de las mujeres era frívola. Mi hermana menor, Emily, quiere ir a la universidad, le contó Porter. Lee todo lo que cae en sus manos. Mi padre dice que es una pérdida de tiempo, que debería centrarse en encontrar un marido, pero mi madre la apoya. Yo también. Pienso que cuanto más educada es la gente, mejores decisiones toman.
Eso es un punto de vista progresista para un ganadero, observó Adelaide. Porter se rió, un sonido cálido que pareció vibrar a través de donde la espalda de ella se presionaba contra su pecho. Supongo que lo es, pero he visto suficiente estupidez en mi vida como para apreciar la inteligencia cuando la encuentro, sin importar si viene de un hombre o de una mujer. El sol comenzaba a bajar en el cielo cuando Porter señaló hacia adelante. ¡Ay! Esas son las tierras de los Garrett. Nuestro rancho está a unas millas más allá, en ese valle. Adelaide miró hacia donde señalaba y vio cercas, ganado pastando y, a lo lejos, edificios agrupados cerca de una hilera de álamos que sugerían agua. Parecía sustancial, próspero, nada parecido al rudo rancho que había imaginado. Su familia ha hecho bien las cosas, dijo. Mi padre llegó en el 49 durante la fiebre del oro, pero tuvo el suficiente sentido común para darse cuenta de que la tierra y el ganado eran mejores inversiones que perseguir el oro. Presentó reclamaciones, compró los reclamos de otros cuando se rindieron y construyó algo duradero. Es una buena vida si no le importa el trabajo duro. La voz de Porter tenía orgullo, pero no arrogancia. Mi hermano Peter y yo manejamos la mayor parte de la operación ganadera ahora. La salud de mi padre ya no es lo que era. Cuando se acercaron a los edificios del rancho, Adelaide pudo ver más detalles. Había una casa grande hecha de troncos y piedra, con un amplio porche. Cerca estaban un granero, un corral y varias construcciones más. Gallinas escarbaban en un corral y ropa colgaba de una cuerda ondeando al viento. Parecía un hogar vivido y amado. Una mujer salió de la casa cuando llegaron, protegiéndose los ojos del sol. Era alta y delgada, con el cabello oscuro recogido y un delantal sobre su vestido. Cuando vio a Porter, su rostro se iluminó con una sonrisa. Porter, llegaste temprano. No te esperábamos hasta mañana. Luego su mirada se posó en Adelaide y sus cejas se elevaron. Y has traído una invitada. Porter se bajó del caballo con una gracia natural, luego alcanzó a Adelaide para ayudarla a bajar. Las piernas casi le fallan al tocar el suelo. 3 días caminando seguidos de horas en la silla de montar pasaron factura. Las manos de Porter la estabilizaron al instante. Tranquila. Estás agotada. Manteniendo una mano en el codo de ella, se giró hacia la mujer. Madre, ella es la señorita Adelaide Vaz. Es la nueva maestra que va a la ciudad de Montana, o lo era hasta que el tren de carretas con el que viajaba decidió que debía caminar detrás de las carretas durante 3 días como castigo por mostrar una simple bondad humana hacia una mujer zozone. La encontré en el camino y le ofrecí transporte alternativo. La expresión de la señora Garrett pasó de la curiosidad a la indignación en un instante. ¿Te hicieron caminar durante 3 días? Se acercó, observando el vestido polvoriento de Adelaide, su rostro quemado por el sol, sus manos ensangrentadas. Oh, pobre querida. Entra a la casa inmediatamente. Necesitas agua, comida y atención médica para esas manos. Porter, trae sus cosas y desencilla tu caballo tú mismo. Esto tiene prioridad. Antes de que Adelaide pudiera protestar, se encontró siendo conducida al interior de la casa por una mujer que irradiaba competencia maternal y furia por el trato que Adelaide había recibido. El interior de la casa era fresco y oscuro después del brillante sol, y Adelaide tuvo la impresión de muebles cómodos, alfombras de trapo y olor a pan horneándose. La señora Garrett la guió a una silla junto a una gran mesa de madera y comenzó a bombear agua en un recipiente. Soy Margaret Garrett, y eres bienvenida en nuestra casa todo el tiempo que necesites quedarte. Lo que esa gente te hizo es inadmisible. Trajo el recipiente junto con paños limpios. Déjame ver esas manos. Adelaide extendió sus palmas rasgadas y ensangrentadas, y la señora Garrett hizo un pequeño ruido de angustia. Porter hizo bien en traerte aquí. Hay que limpiar y vendar esto. Trabajó con una eficiencia suave, lavando la suciedad y la sangre, luego aplicando un ungüento que picaba pero de inmediato se sintió calmante. Porter entró con el atado de Adelaide, seguido por una mujer más joven, de unos 16 años, con el mismo cabello oscuro y ojos verdes salvia que Porter. Se detuvo en seco al ver a Adelaide. ¿Quién es?
Amelie, te presento a la señorita Adelaide Vaz. Es la nueva maestra para la ciudad de Montana y se quedará con nosotros unos días. Porter dejó el atado de Adelaide. Señorita Vaz, mi hermana Amelie. Los ojos de Amelie se abrieron. ¿La maestra? Oh, menos mal. Temía que no encontraran a nadie y la escuela no abriera. Todos dicen que estamos muy lejos para que la gente educada quiera venir. Sacó una silla y se sentó frente a Adelaide, estudiándola con abierta curiosidad. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde eres? ¿Sabes latín? Amelie, deja respirar a la pobre mujer, reprendió la señora Garrett, pero su tono era afectuoso. Ha pasado por una prueba y necesita descanso, no un interrogatorio. Está bien, dijo Adelaide, sorprendiéndose a sí misma sonriendo a pesar de su agotamiento. El entusiasmo de Amelie era refrescante después de días de frío silencio. Estudié literatura, historia, matemáticas y sí, algo de latín. Soy de Ohio originalmente, y más recientemente de Chicago. ¿Chicago? Amelie suspiró. ¿Cómo era? Nunca he estado en un lugar más grande que Helena. Antes de que Adelaide pudiera responder, dos personas más entraron en la casa. Un hombre mayor que debía ser el señor Garrett y un joven que se parecía tanto a Porter que solo podían ser hermanos. Ambos se detuvieron y miraron a Adelaide. Parece que tenemos una invitada, observó el señor Garrett. Porter explicó de nuevo la situación mientras la señora Garrett terminaba de vendar las manos de Adelaide. Adelaide observó las reacciones de la familia. El rostro del señor Garrett se endureció con desaprobación ante el trato del tren de carretas, mientras que el hermano de Porter, que supo llamarse Peter, parecía abiertamente enfadado. Eso es una barbaridad, dijo Peter con tono seco. Era un poco más bajo que Porter, más corpulento, con el cabello más claro, pero los mismos rasgos fuertes. Deberías denunciar a ese capataz a las autoridades de la ciudad de Montana. Ese trato no debería tolerarse. Solo quiero dejarlo atrás, dijo Adelaide en voz baja. Estoy agradecida a su hermano por su intervención y a todos ustedes por su hospitalidad. No quiero causar problemas. No estás causando problemas, dijo la señora Garrett con firmeza. Esa gente causa problemas al tratarte de manera abominable. Ahora vas a comer una comida adecuada, bañarte y dormir en una cama de verdad. En 2 días, cuando haga mi viaje semanal al pueblo, puedes subir a nuestra carreta y llegar a Montana ser y limpia, descansada y lista para asumir tu puesto de maestra con dignidad. A Adelaide se le aguaron los ojos ante la amabilidad, tan diferente a lo que había vivido en los días anteriores. Gracias. No sé cómo pagarte. No necesitas pagar nada, dijo el señor Garrett con brusquedad. Aquí ayudamos a la gente. Así es como todos sobrevivimos. El resto de la tarde transcurrió como un sueño entre comida caliente, conversación amable y un alivio abrumador. La señora Garrett calentó agua para un baño, y Adelaide disfrutó el lujo de estar limpia por primera vez en días. Amelie le prestó un camisón y un vestido limpio para el día siguiente. Cuando Adelaide finalmente se acostó en una cama de verdad, en una pequeña habitación para invitados, sintió que podía llorar de pura gratitud. Pero también no podía dejar de pensar en Porter Garrett. La forma en que la había subido a su caballo sin dudarlo, la solidez de su presencia detrás de ella, la manera en que sus ojos habían brillado de coraje por cómo la habían tratado. Apenas lo conocía, pero algo en ella respondía a él como nunca antes había experimentado. Era una tontería, se dijo mientras se quedaba dormida. Estaba allí para enseñar, para construirse una nueva vida. No podía permitirse desarrollar sentimientos por un vaquero, por muy amables que fueran sus ojos o por muy suaves que hubieran sido sus manos al ayudarla a desmontar. Pero mientras el sueño la vencía, su último pensamiento fue lo segura que se había sentido en sus brazos sobre ese caballo, alejándose de la crueldad hacia algo que se sentía como esperanza. Adelaide despertó con la luz del sol entrando por la ventana y el olor a café y tocino subiendo de abajo. Por un momento estuvo desorientada, sin recordar dónde estaba. Luego, la memoria regresó de golpe y se enderezó rápidamente, gimiendo ante la molestia de su cuerpo.
Alguien había dejado una palangana con agua sobre la cómoda junto con el vestido prestado de Amelie, cuidadosamente acomodado. Adelaide se lavó la cara, se cambió y examinó sus manos vendadas. Aún le dolían, pero estaban mejor que el día anterior. La señora Garrett claramente sabía de medicina. Cuando bajó las escaleras, la familia ya estaba desayunando. Porter levantó la vista al entrar ella y algo en su expresión hizo que su pulso se acelerara. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, gracias. Un poco adolorida, pero nada comparado con ayer. Adelaide aceptó la silla que Amelie le acercó y el plato de comida que la señora Garrett le sirvió de inmediato. Tienes más color en las mejillas hoy, observó la señora Garrett con satisfacción. Está bien. Ayer estabas pálida como la leche. Estaba pálida porque había caminado bajo el sol 3 días sin agua ni descanso adecuados, dijo Porter, con un dejo de enojo en la voz que sugería que todavía estaba molesto por ello. Vi los barriles de agua de la caravana cuando los alcanzamos. Tenían de sobra. Solo fueron crueles. Porter, lo advirtió su madre. La señorita Bass dijo que quiere dejarlo atrás. Lo sé. Lo siento. Porter se concentró en su desayuno, pero Adelaide podía ver la tensión en sus hombros. El señor Garrett aclaró su garganta. Peter y yo iremos a revisar el potrero del norte hoy. Parte de la cerca necesita reparaciones antes de que el ganado se aleje demasiado. Porter, deberías quedarte aquí y descansar después de tu viaje a Bozeman. No estoy cansado, dijo Porter. ¿Puedo ayudar? Puedes ayudar mostrándole el rancho a la señorita Bass, intervino la señora Garrett con suavidad. Tiene 2 días aquí. Sería bueno que viera algo del país además del interior de nuestra casa. Además, Amelie no ha dejado de molestarme toda la mañana porque quiere hablar con la señorita Bass sobre libros y educación. Puedes llevarlas a las 2. Porter miró a su madre, luego a Adelaide, y algo pasó entre ellos que Adelaide no pudo descifrar del todo. Finalmente, asintió. Si la señorita Bass se siente con fuerzas. Me encantaría, se oyó decir a Adelaide. He estado viajando durante semanas, viendo el país desde una carreta o caminando entre el polvo. Sería agradable experimentarlo de verdad. Emily aplaudió. Oh, maravilloso. ¿Podemos subir a la loma? La vista es espectacular, y quiero mostrarle a la señorita Bass las flores silvestres. Así que quedó decidido. Después del desayuno, Porter ensilló 3 caballos mientras Adelaide tomaba prestada algo de ropa de montar de Amelie. Había montado antes, aunque no con regularidad, y agradeció cuando Porter le trajo una yegua mansa. Esta es Daisy, dijo, acariciando el cuello del caballo. Es tranquila y calmada. Te cuidará. Adelaide montó con cuidado, acomodándose en la silla con solo una leve molestia en sus músculos adoloridos. Porter montó su caballo pinto con una gracia natural y Amelie rebotaba en su silla con emoción apenas contenida. Salieron del rancho a paso tranquilo, dirigiéndose hacia el terreno más alto. La mañana era hermosa, el aire limpio y fresco, con sabaneros cantando en los postes de las cercas. Porter cabalgaba junto a Adelaide, señalando lugares y explicando el funcionamiento del rancho, mientras Amelie parloteaba sobre todo, desde sus libros favoritos hasta sus opiniones sobre el sufragio femenino. Papá dice que soy demasiado radical, confió Amelie, pero yo creo que las mujeres deberían tener derecho al voto. Somos tan capaces como los hombres de tomar decisiones informadas. Quizás más, porque tenemos que pensar en cosas prácticas como mantener a las familias alimentadas y a los niños educados. Estoy de acuerdo, dijo Adelaide. Formé parte de una sociedad de sufragio en Chicago. Organizábamos reuniones y escribíamos cartas a los congresistas. Los ojos de Amelie se iluminaron. ¿En serio? Eso es exactamente lo que quiero hacer. Pero aquí, la gente cree que estoy loca. Dicen que el lugar de la mujer es el hogar, cuidando de los hombres. Algunas mujeres quieren eso, y está bien, dijo Adelaide, pero otras quieren más, quieren algo diferente, y eso también debería ser aceptable. El mundo está cambiando.
Porter había estado escuchando en silencio. Para lo que vale, estoy de acuerdo con ambas. Mi madre dirige la mitad de este rancho, toma la mayoría de las decisiones financieras y es el doble de inteligente que mi padre, aunque él nunca lo admitiría. Me parece una tontería desperdiciar el cerebro de la mitad de la población solo por su género. Amo le hizo una mueca a su hermano. Solo quieres que vaya a la universidad para que deje de molestarte con libros. Eso también, admitió Porter, pero sonriendo. Llegaron a la loma que Amo le había mencionado y Adelaide contuvo el aliento. La vista era impresionante. Debajo de ellos, el rancho Garrett se extendía como un mapa, los edificios pequeños y ordenados. Más allá, la tierra se ondulaba en olas de verde y oro salpicadas de ganado. A lo lejos, las montañas se alzaban como un muro, sus picos aún blancos por la nieve a pesar del calor de junio. Es hermoso, susurró Adelaide. Lo es, coincidió Porter. Pero cuando Adelaide lo miró de reojo, él la estaba mirando a ella, no al paisaje. Amo le había desmontado y estaba recogiendo flores silvestres, dejando a Adelaide y Porter solos por un momento. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de algo que Adelaide no podía nombrar. Gracias de nuevo, dijo en voz baja. No solo por ayudarme ayer, sino por esto. Por tratarme como a una persona con la que vale la pena pasar el tiempo, no solo como un caso de caridad. Porter giró en su silla para enfrentarla por completo. No eres un caso de caridad, Adelaide. ¿Puedo llamarte Adelaide? Sí, su voz salió más suave de lo que pretendía. Eres una mujer educada y valiente que tomó una decisión difícil al venir al oeste a enseñar a niños que necesitan desesperadamente a alguien como tú. Mostraste compasión a quienes la necesitaban y te castigaron por tu decencia humana básica. Eso te hace admirable, no digna de lástima. Sus ojos verde salvia eran intensos sobre los de ella. Me alegra haberte encontrado en ese camino, y no solo porque fuera lo correcto. El corazón de Adelaide latía con fuerza. ¿Entonces por qué? Porter abrió la boca para responder, pero Amo le regresó saltando con un montón de flores en brazos. Su timín fue espectacularmente terrible. Mira, pincel indio, altramuz y rosas silvestres. Señorita Bass, debe llevar algunas a su habitación. La harán oler maravilloso. El momento se rompió, pero Adelaide se sintió conmocionada. Algo estaba pasando entre ella y Porter. Algo rápido y poderoso que la emocionaba y aterraba a la vez. Apenas lo conocía. Este era solo su segundo día en el rancho, pero la conexión que sentía era innegable. Regresaron al rancho cuando el sol subía más alto, el aire se calentaba hasta alcanzar temperaturas veraniegas. La señora Garrett tenía limonada fría esperándolos y se sentaron en el porche a la sombra, platicando y riendo. Adelaide se encontró relajándose como no lo había hecho desde que murieron sus padres. Aquello se sentía como familia, como hogar, de una forma que Chicago nunca lo había sido. Esa tarde, Amo le convenció a Adelaide para que la ayudara con costura mientras hablaban de libros. Porter y Peter habían salido a ayudar a su padre con la cerca después de todo, y la señora Garrett trabajaba en su huerto de cocina. Amo le acribilló a Adelaide a preguntas sobre la universidad, sobre Chicago, sobre sus viajes, absorbiendo cada palabra como tierra sedienta que bebe lluvia. Quiero lo que tienes tú, dijo Emily con nostalgia mientras cosía un dobladillo. Independencia, educación, la capacidad de tomar mis propias decisiones. Puedes tenerlo, le aseguró Adelaide. Los tiempos están cambiando. Las mujeres van a la universidad, se convierten en maestras, doctoras y escritoras. Es difícil y la gente te criticará, pero es posible. ¿Me ayudarás? Preguntó Emily. Cuando estés instalada en Montana City, ¿me ayudarás a prepararme para los exámenes de ingreso a la universidad? Papá podría decir que no, pero si puedo demostrar que soy seria y capaz, quizás cambie de opinión. Sería un honor, dijo Adelaide, y lo decía en serio. Cuando los hombres regresaron al atardecer, polvorientos y cansados, Porter buscó a Adelaide de inmediato. ¿Te gustaría ver la puesta de sol desde el promontorio sobre la casa? Vale la pena la corta caminata.
Adelaide sabía que probablemente debería decir que no, que pasar tiempo a solas con Porter era cortejar la incorrección y potencialmente una pena de amor, pero se encontró asintiendo. Me gustaría eso. Caminaron por una suave pendiente detrás de la casa hasta un afloramiento rocoso que miraba hacia el rancho y el valle más allá. El sol apenas tocaba las montañas, pintando el cielo en tonos dorados, rosas y morados que dejaron a Adelaide sin aliento. Tenías razón, dijo suavemente. Vale la pena la caminata. Porter se paró a su lado, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor que irradiaba. He visto esta puesta de sol toda mi vida, y nunca envejece. Cada noche es diferente. Permanecieron en silencio un momento, viendo cómo cambiaba la luz. Luego Porter habló, con voz baja y cuidadosa. Adelaide, necesito decirte algo, y espero no parecer demasiado atrevido o inapropiado. El corazón de Adelaide se aceleró. ¿Qué es? Solo te conozco desde hace un día. Lo entiendo. Pero nunca me había sentido así con nadie. Porter se giró hacia ella, con una expresión sincera y un tanto insegura. Desde el momento en que te vi en ese camino, algo cambió dentro de mí. Y hoy, pasar tiempo contigo, hablar contigo, ver cómo Amelie se ilumina a tu alrededor, como mi madre ya te trata como de la familia. No quiero que te vayas a Montana City en 2 días y desaparezcas de mi vida. Adelaide apenas podía respirar. Porter, no sé qué decir. No tienes que decir nada todavía. Sé que es rápido, probablemente demasiado rápido, pero aquí la vida es diferente. No tenemos el lujo de años de noviazgo y bailes formales. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo a alejarse, y tomó suavemente su mano vendada entre las suyas. Me gustaría cortejarte apropiadamente, visitarte en Montana City, llevarte a bailes y reuniones de la iglesia, darte tiempo para conocerme y decidir si lo que siento es algo que tú también podrías sentir. Adelaide miró sus manos entrelazadas, luego su rostro. Con la luz menguante, Porter se veía fuerte y vulnerable a la vez, y algo en su pecho se abrió. Yo también lo siento, susurró. No quería. Me dije que era una tontería, que solo estaba agradecida, que era pura emoción por todo lo que había pasado. Pero cuando te miro, siento algo que nunca antes había sentido. El rostro de Porter se transformó con una sonrisa que fue como un amanecer. ¿De verdad? De verdad. Adelaide se encontró sonriendo de vuelta. Me gustaría mucho que me cortejes, Porter Garrett. Él levantó su mano vendada suavemente y besó el dorso, sus labios cálidos contra la tela. Entonces lo haré, y lo haré apropiadamente, para que nadie pueda decir que nos apresuramos sin pensar ni cuidado. Vieron el último rayo de sol juntos, con las manos entrelazadas, ambos sintiendo que algo trascendental y correcto acababa de comenzar. El día siguiente transcurrió en una extraña mezcla de anticipación y melancolía. Adelaide estaba ansiosa por comenzar su nuevo puesto en Montana City, pero se encontró reacia a dejar el rancho Garrett. Solo habían sido 2 días, pero ya se sentía apegada a ese lugar y a esa gente, especialmente a Porter. Él encontraba razones para estar cerca de ella durante todo el día. Nada impropio, siempre con la familia cerca, pero había una nueva conciencia entre ellos que era casi tangible. Sus miradas se encontraban a través de la mesa del comedor y algo eléctrico cruzaba entre ellos. Cuando la ayudaba a montar un caballo para salir a ver el ganado, sus manos se demoraban en su cintura un momento más de lo necesario. Emily se dio cuenta. ¿Te gusta mi hermano?, dijo esa noche mientras estaban sentadas en el porche desgranando guisantes para la cena. Adelaide sintió como sus mejillas se calentaban. ¿Tan obvio es? Para mí, sí. Yo le presto atención a la gente, Amelie sonrió ampliamente. Me parece maravilloso. Porter nunca ha mirado a ninguna mujer como te mira a ti, y serías perfecta para él. Eres inteligente y amable, y no te ríes como tonta de todo lo que dice como hace Sarah Jennings cada vez que viene al pueblo. ¿Quién es Sarah Jennings? Adelaide trató de mantener su tono casual, pero Amelie se rió. La hija del banquero. Ha decidido que Porter debería casarse con ella,
pero Porter nunca ha mostrado el más mínimo interés. Dice que tiene la profundidad intelectual de un charco. Emily bajó la voz con aire de conspiración. Entre nosotras, creo que Porter ha estado esperando a alguien como tú, alguien con quien pueda hablar realmente. A la mañana siguiente, Adelaide empacó sus pocas pertenencias de nuevo en su maleta de viaje y se vistió con el vestido más limpio que tenía. La señora Garrett había insistido en remendar los rasgones y lavar el polvo, y Adelaide lucía considerablemente más presentable que 2 días antes. Sus manos estaban casi sanas, las vendas reemplazadas por envolturas más ligeras. Toda la familia se reunió para despedirlos. Peter y el señor Garrett estrecharon la mano de Adelaide y le desearon éxito en su puesto de maestra. Emily la abrazó con fuerza e hizo prometer a Adelaide que la ayudaría con los preparativos para la universidad. La señora Garrett la besó en la mejilla como si ya fuera una hija. Porter subió las pertenencias de Adelaide a la carreta junto con las cajas de suministros de su madre. ¿Lista? Todo lo que puedo estarlo, dijo Adelaide. El viaje a Manchana City duró unas 3 horas. La señora Garrett mantuvo un flujo constante de conversación, señalando otros ranchos, contando historias sobre la historia de la zona y haciendo comentarios puntuales sobre lo maravilloso que era tener una mujer educada que viniera a enseñar a los niños del pueblo. Llevamos 2 años tratando de convencer al ayuntamiento de que contratara a un maestro, dijo la señora Garrett con un resoplido. Finalmente asignaron los fondos y mandaron por alguien. La educación es el futuro. Sin ella, solo sobrevivimos arañando la tierra. Con ella, nuestros hijos pueden construir algo mejor. Montana City era más grande de lo que Adelaide había esperado. Había comenzado como un campamento minero durante la fiebre del oro, pero había evolucionado hasta convertirse en un pueblo formal. Había una calle principal con una tienda de ultramarinos, un banco, una cantina, una iglesia, un consultorio médico y varios otros negocios. Las casas se extendían en todas direcciones, desde estructuras ordenadas y pintadas hasta cabañas de troncos más rudimentarias. El nuevo edificio de la escuela se encontraba en las afueras del pueblo, una construcción orgullosa de madera recién cortada con grandes ventanas que dejaban entrar la luz. A su lado había una pequeña cabaña que, según informó la señora Garrett a Adelaide, sería su hogar. El pueblo proporciona vivienda para el maestro, explicó. Es pequeña, pero es tuya, y el comité de damas la ha amueblado con lo necesario. Todos contribuimos con lo que pudimos. Porter detuvo la carreta frente a la cabaña y saltó para ayudar a Adelaide a bajar. Sus manos eran fuertes y firmes en su cintura, y cuando ella estuvo en el suelo, él no se apartó de inmediato. Bienvenida a tu hogar, dijo suavemente. Adelaide miró la cabaña, el edificio de la escuela, el pueblo que sería su nueva vida, y sintió una mezcla de emoción y terror. Gracias por todo. Volveré el sábado, dijo Porter. Hay un baile en el salón de la iglesia. ¿Puedo acompañarte? Me gustaría mucho. La señora Garrett ya estaba en la puerta de la cabaña con una llave que había sacado de su bolso. La abrió con un floreo, revelando un interior acogedor con una estufa de hierro, una mesa y sillas, una mecedora, una cama con una colorida colcha, estantes para libros y alegres cortinas en las ventanas. Oh, susurró Adelaide. Es perfecto. Es tuyo, dijo la señora Garrett con satisfacción. Ahora, ayudemos a desempacar y luego te presentaré a algunas de las personas importantes del pueblo, el ministro, el banquero, el alcalde y, por supuesto, la señora Fletcher, que dirige el comité de damas. Es un poco cascarrabias, pero tiene buen corazón. Porter trajo las pertenencias de Adelaide y luego, de mala gana, se preparó para irse con su madre. En la puerta, hizo una pausa y miró atrás hacia Adelaide. El sábado, dijo. El sábado, aceptó ella. Después de que se fueron, Adelaide se quedó en su nuevo hogar tratando de asimilar todo lo que había pasado. Hacía menos de una semana, caminaba detrás de aquellas carretas, desesperada, sola. Ahora tenía un hogar, un trabajo, nuevos amigos y el comienzo de algo con Porter que hacía que su corazón se acelerara solo de pensarlo. Los días siguientes fueron un torbellino.
Adelaide se reunió con el consejo escolar para discutir el plan de estudios y las expectativas. Pasó horas en la escuela arreglando los pupitres, organizando los suministros y preparando las lecciones. Los niños del pueblo comenzarían a asistir el lunes y quería estar lista. También conoció a muchos de los habitantes del pueblo. La mayoría fueron acogedores y estaban emocionados de tener una verdadera maestra. Unos pocos, como la señora Fletcher, al principio desconfiaron de esta joven del este, pero se fueron suavizando cuando Adelaide demostró ser una mujer educada y sensata. «Saldrás adelante», dijo la señora Fletcher con un asentimiento aprobador. «No eres una de esas florecillas delicadas. Eso es bueno. Aquí no sobreviven las débiles». Fletcher habló después de interrogar a Adelaida sobre sus cualificaciones. «Necesitamos a alguien que enseñe apropiadamente, no solo que cuide niños mientras sus padres trabajan. Tú pareces capaz». Viniendo de la señora Fletcher, Adelaida aprendió que esto era un gran elogio. El sábado llegó soleado y cálido. Adelaida dedicó tiempo extra a su apariencia, usando su mejor vestido y recogiendo su cabello con cuidado. Cuando Porter llegó a última hora de la tarde conduciendo un pequeño carruaje, ella vio cómo sus ojos se iluminaban al verla. «Te ves hermosa», dijo él simplemente. «Gracias. Tú te ves muy apuesto». Porter vestía pantalones limpios, una camisa planchada y un chaleco. Su cabello oscuro estaba bien peinado. Lucía diferente a cómo se veía en el rancho, más formal, pero su sonrisa era la misma. El salón de la iglesia ya estaba lleno de gente cuando llegaron. La música salía por las puertas abiertas y Adelaida podía ver a las parejas bailando adentro. Porter le ofreció el brazo y Adelaida lo tomó, sintiéndose nerviosa y emocionada a la vez. En el momento en que entraron, la conversación se detuvo. Adelaida sintió docenas de miradas sobre ella y Porter. Entonces la señora Garrett se acercó con Emily de la mano. «Ahí están. Vengan, Adelaida. Debo presentarte a todo el mundo adecuadamente. Y Porter, deja de rondar. No va a desaparecer». La velada fue maravillosa. Adelaida conoció a más personas del pueblo, bailó con varias parejas, incluyendo al señor Garrett y a Peter, y pasó todo el tiempo que la decencia permitía con Porter. Cuando él la sostuvo en sus brazos para un vals, Adelaida sintió que flotaba. «¿Esto es demasiado rápido?», preguntó Porter en voz baja mientras giraban al ritmo de la música. «¿Qué te corteje tan públicamente y tan pronto?». «Probablemente», admitió Adelaida. «Pero no me importa». «¿A ti? ¿Ni siquiera un poco?». La mano de Porter estaba cálida en su cintura y sus ojos sostenían los de ella. La gente hablaría, pero de todas formas hablarían. Mejor darles algo de qué hablar. Durante las siguientes semanas, Porter y Adelaida cayeron en una rutina. Él venía al pueblo 2 veces por semana, siempre con una razón apropiada: entregar suministros, recoger mercancía de la tienda general, asistir a la iglesia. Pero todo el mundo sabía que en realidad iba a ver a Adelaida. Caminaban juntos por el pueblo, se sentaban en el porche de su cabaña y hablaban durante horas, asistían a las reuniones sociales de la iglesia y a las reuniones comunitarias. Porter era siempre respetuoso, sin traspasar nunca los límites de la decencia, pero la conexión entre ellos se profundizaba con cada conversación. Adelaida descubrió que Porter era más educado que muchos ganaderos. Su madre había insistido en que todos sus hijos aprendieran a leer bien y a pensar críticamente. Tenía opiniones sobre política, literatura y temas sociales que sorprendían y deleitaban a Adelaida. Discutían sobre el sufragio femenino, la cuestión indígena, los derechos laborales y una docena de otros temas. A veces estaban de acuerdo, a veces no, pero siempre con respeto. «Me pones a prueba», dijo Porter una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. «La mayoría de las mujeres que he conocido solo están de acuerdo con todo lo que digo o simplemente no les importan estos temas. Pero tú tienes tus propias opiniones, tu propia mente. Eso me gusta». «¡Qué bien!», dijo Adelaida, «porque no tengo intención de volverme complaciente solo para atraer a un marido. No busco a alguien complaciente.
Busco a alguien auténtico. Porter extendió la mano y tomó la de ella, un gesto que se había vuelto cómodo entre ellos. Te busco a ti. El puesto de enseñanza de Adelaida también iba bien. Tenía 23 estudiantes de entre 6 y 15 años, y aunque la disciplina a veces era un desafío, encontraba el trabajo profundamente satisfactorio. Estaba marcando una diferencia en la vida de esos niños, abriéndoles puertas a mundos más allá de Montana que quizás nunca hubieran imaginado. Emily venía al pueblo una vez a la semana para lo que llamaban preparación universitaria, pero que en realidad era tutoría avanzada. Adelaida le enseñaba latín, matemáticas superiores y composición de ensayos. Emily lo absorbía como una esponja. Papá está cambiando de opinión, confió Emily. Un día ve lo duro que trabajo, lo seria que soy. Mamá también está trabajando en él. Creo que para el año que viene aceptará dejarme ir. El verano se profundizó hasta agosto, y los sentimientos de Adelaida por Porter se profundizaron junto con él. Ahora sabía con absoluta certeza que lo amaba. Lo veía en la forma en que su corazón saltaba cuando el carruaje de él aparecía en el pueblo, en cómo contaba los días entre sus visitas, en lo bien que se sentía cuando él estaba a su lado. Porter aún no había dicho las palabras, pero Adelaida podía verlo en sus ojos, en sus acciones, en la forma en que la miraba como si fuera algo precioso y milagroso. Un sábado a finales de agosto, Porter llegó con una petición inusual. ¿Quieres venir al rancho el domingo a comer? Toda la familia quiere verte y mi madre lo exige. Además, quiero mostrarte algo. Adelaida aceptó de inmediato. Amaba el rancho Garrett y había extrañado pasar tiempo allí. Salieron el sábado por la noche para que Adelaida pudiera quedarse en la habitación de invitados, como la primera vez. La familia la recibió como si nunca se hubiera ido. Emily mostró con orgullo su último ensayo. La señora Garrett le dio suficiente comida para 3 personas, e incluso el señor Garrett parecía genuinamente contento de verla. «Ha sido buena para esta familia», le dijo el señor Garrett a Adelaida con brusquedad. Porter es más feliz de lo que nunca lo he visto, y Emily trabaja más duro en sus estudios que antes. Eres una buena influencia. Después de la cena, Porter invitó a Adelaida a caminar con él. Se alejaron de la casa mientras el sol comenzaba a ponerse, siguiendo un camino que Adelaida no había tomado antes. Subía, trepando una suave pendiente hasta una zona plana rodeada de álamos. Este es mi lugar favorito en todo el rancho, dijo Porter. Cuando era niño, venía aquí a pensar, a estar solo, a soñar con el futuro. Se giró para enfrentarla, su expresión seria. Adelaida, necesito decirte algo. El corazón de Adelaida latía con fuerza. ¿Qué es? Te amo, dijo Porter simple y directamente, sus ojos verdes salvia sosteniendo los de ella. Te amo desde que te subí a mi caballo aquel día en el camino. Quizás suene a locura, pero es cierto. Cada día desde entonces, te he amado más. La forma en que piensas, cómo te preocupas por la gente, cómo me pones a prueba y me haces querer ser mejor, cómo iluminas una habitación, cómo los niños te adoran, cómo mi familia te ha acogido como si ya fueras de los nuestros. Adelaida sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Porter, espera, déjame terminar, tomó ambas manos de ella suavemente. Sé que esto es rápido para algunos estándares. Solo nos conocemos desde hace unos meses. Pero aquí afuera no tenemos el lujo de tomarnos años para decidir. La vida es dura. La vida es incierta. Y cuando encuentras algo real y verdadero, te aferras a ello. Tomó aire profundamente. Adelaida Vaz, ¿quieres casarte conmigo? Por un momento, Adelaida no pudo hablar. La alegría, el amor y la certeza la inundaron en una ola tan poderosa que casi la tumba. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. Sí, Porter. Me casaré contigo. Te amo tanto que a veces me aterra. El rostro de Porter se iluminó con una sonrisa que fue como el sol saliendo de detrás de las nubes. La atrajo hacia sus brazos y la besó, suave y reverente al principio, luego más profundamente cuando Adelaida le devolvió el beso. Fue su primer beso real, y fue todo lo que había soñado y más.
Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Porter metió la mano en su bolsillo. Esto era de mi abuela. Mamá me lo dio hace semanas. Dijo que sabía que lo necesitaría pronto. Sacó una sencilla banda de oro con un pequeño pero hermoso zafiro. No es lujoso, pero... Es perfecto, interrumpió Adelaida. Extendió su mano izquierda y Porter deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Regresaron a la casa tomados de la mano, y cuando entraron, encontraron a toda la familia Garrett esperando con emoción apenas contenida. Bueno, exigió la señora Garrett. Porter levantó sus manos entrelazadas, mostrando el anillo en el dedo de Adelaida. Dijo que sí. La familia estalló en celebración. Emily chilló y abrazó a Adelaida con tanta fuerza que casi la tira al suelo. La señora Garrett lloró lágrimas de alegría y los besó a ambos. El señor Garrett estrechó la mano de Porter con brusca aprobación y Peter palmeó la espalda de su hermano. Bienvenida a la familia, Adelaida, dijo el señor Garrett oficialmente esta vez. Fijaron la boda para principios de octubre, después de la cosecha de otoño pero antes de que el invierno dificultara los viajes. Adelaida continuó enseñando mientras ayudaba a la señora Garrett y a Emily a planificar la boda. Todo el pueblo estaba emocionado. Su noviazgo había sido observado con gran interés, y muchos habían estado apoyándolos. Algunas personas, como Sarah Jennings y su madre, estaban menos contentas. Pero a Adelaida le descubrió que no le importaba. Tenía el amor de Porter, la aceptación de su familia y una comunidad que la había acogido. Eso era todo lo que importaba. El incidente de la caravana había quedado en el recuerdo, aunque ocasionalmente Adelaida veía a alguien de ese grupo y sentía un destello de vieja ira. La mayoría de ellos tenían la decencia de parecer avergonzados al verla ahora felizmente comprometida y prosperando. La señora Henderson, según supo, había sido muy vocal en su desaprobación del compromiso de Adelaida con Porter, calificándolo de escandaloso e impropio. Pero ni siquiera la opinión de la señora Henderson podía disminuir la alegría de Adelaida. Octubre llegó con aire fresco y hojas doradas. La boda se celebró en la iglesia de Montana City un domingo por la tarde. Adelaida usó un vestido que la señora Garrett y Emily la habían ayudado a coser. Seda color marfil con encaje en el cuello y los puños. Emily fue su dama de honor y Peter fue el padrino de Porter. La iglesia estaba llena de gente del pueblo y de ranchos vecinos. Mientras Adelaida caminaba hacia el altar del brazo del señor Garrett, él insistió en entregarla, ya que ella no tenía familia propia, vio a Porter esperándola en el altar y sintió que su corazón iba a estallar. Él estaba tan guapo con su traje oscuro, su cabello bien peinado, sus ojos fijos en ella con tanto amor que Adelaida sintió que las lágrimas la amenazaban. Cuando llegó a él y el señor Garrett colocó su mano en la de Porter, se sintió como llegar a casa. La ceremonia fue hermosa. El ministro habló sobre el amor y la sociedad, sobre construir una vida juntos a través de las dificultades y la alegría. Cuando Porter dijo sus votos, su voz fue firme y segura. Y cuando Adelaida dijo los suyos, significó cada palabra con todo su corazón. Los declaró marido y mujer. Porter puede besar a su esposa. Porter tomó el rostro de Adelaida suavemente entre sus manos y la besó dulce y tiernamente, mientras la iglesia estallaba en aplausos y vítores. La recepción fue en el salón de la iglesia, con mesas cargadas de comida que había preparado la asociación de damas. Hubo baile, risas y brindis por la feliz pareja. Adelaida bailó con Porter, con el señor Garrett, con Peter, e incluso con los padres de algunos de sus estudiantes. Pero era Porter a quien volvía una y otra vez, cuyos brazos se sentían como su hogar. Cuando el sol se puso y la celebración continuó, Porter se inclinó y le susurró al oído. ¿Lista para ir a casa, señora Garrett? A Adelaida le encantó cómo sonaba eso. Señora Garrett. Ahora era parte de esta familia, oficialmente y para siempre. Sí, susurró. Decidieron vivir en el rancho en lugar de en la cabaña de Adelaida en el pueblo. La cabaña se guardaría para las noches en que Adelaida necesitara quedarse hasta tarde preparando lecciones o cuando el clima dificultara el viaje,
pero su verdadero hogar sería el rancho. Porter había pasado el verano construyéndoles una pequeña casa propia en la tierra de los Garrett, lo suficientemente cerca de la casa principal para estar en familia, pero lo suficientemente separada para tener privacidad. Mientras se alejaban de la celebración en el carruaje de Porter, despidiéndose de familiares y amigos, Adelaida sintió una felicidad abrumadora. Su vida había cambiado tan drásticamente en solo unos meses. Había pasado de caminar sola detrás de carromatos, exhausta y desesperada, a ser amada y apreciada, rodeada de familia, haciendo un trabajo que encontraba significativo. ¿En qué piensas?, preguntó Porter mientras conducían al anochecer. Que soy la mujer con más suerte del mundo, dijo Adelaida con honestidad. Si no me hubieras encontrado aquel día, si hubieras pasado de largo en lugar de detenerte. Nunca habría pasado de largo, dijo Porter firmemente. Incluso si no me hubiera enamorado de ti a primera vista, me habría detenido. Pero estoy agradecido todos los días de haberlo hecho. Has cambiado mi vida, Adelaida. La has mejorado en todos los sentidos. Tú salvaste la mía, contraatacó Adelaida. Literal y figurativamente. Estaba tan perdida antes de venir aquí. Ahora siento que finalmente he encontrado mi lugar. Su nueva casa estaba iluminada con faroles cuando llegaron y Adelaida jadeó al verla. Porter había colgado flores silvestres sobre la puerta, y en el interior, la única habitación era acogedora y perfecta, con una cama grande cubierta de edredones, una mesa y sillas, una estufa para cocinar y calentar, y ventanas que dejarían entrar la luz de la mañana. Era pequeña, pero era suya. Porter levantó a Adelaida para cruzar el umbral, haciéndola reír, y la dejó suavemente en el interior. Bienvenida a casa, esposa. Te amo, esposo, dijo Adelaida, estirándose para atraerlo hacia un beso. Esa noche, mientras yacían juntos en su nueva cama, Adelaida pensó en el extraño viaje que la había traído hasta aquí. Todo el dolor y la pérdida, las decisiones difíciles, el largo viaje hacia el oeste, incluso la crueldad de la caravana, todo la había llevado a este momento, a este hombre, a esta vida. Gracias, susurró a Porter en la oscuridad. ¿Por qué? Por verme. Por detenerte. Por elegirme. Porter la atrajo más cerca. Siempre, murmuró. Siempre, Adelaida. El primer año de su matrimonio estuvo lleno de ajustes y descubrimientos. Adelaida continuó enseñando, yendo a Montana City 3 días a la semana en el carruaje que Porter le había regalado como presente de bodas. Los otros días ayudaba en el rancho, aprendiendo los ritmos del trabajo con el ganado y la vida doméstica de una manera nueva para ella. La señora Garrett se convirtió en la madre que Adelaida había perdido, enseñándole desde cómo preservar alimentos para el invierno hasta los mejores remedios para dolencias comunes. Emily se convirtió en una hermana, todavía viniendo para las tutorías, pero ahora también pasando horas solo hablando de la vida, los sueños y el futuro. Porter fue todo lo que Adelaida podría haber deseado en un esposo. La trataba como una compañera igualitaria, valoraba sus opiniones y apoyaba su carrera como maestra, incluso cuando algunos hombres del pueblo sugerían que una mujer casada no debería trabajar. Era gentil y apasionado, protector pero no controlador, y hacía reír a Adelaida todos los días. Su pequeña casa se sentía como un santuario. Después de largos días de trabajo, se sentaban juntos junto al fuego, leyendo, hablando o simplemente disfrutando de la presencia del otro. Porter le contaba sobre el ganado y la tierra, y Adelaida compartía historias sobre sus estudiantes y su progreso. En primavera, Adelaida descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría y terror en igual medida. La señora Garrett estaba emocionada, tomando inmediatamente a Adelaida bajo su ala con consejos y preparativos. Serás una madre maravillosa, le aseguró Porter cuando ella expresó sus miedos. Mira cómo los niños en la escuela te adoran. Mira cómo Emily te adora. Tienes tanto amor para dar, Adelaida. El embarazo de Adelaida fue relativamente fácil. Continuó enseñando durante el verano, pero decidió tomar un descanso cuando naciera el bebé.
La junta escolar aceptó contratar a un reemplazo temporal con el entendimiento de que Adelaida regresaría cuando estuviera lista. En noviembre de 1877, Adelaida dio a luz a un niño sano. Lo llamaron Thomas, como el padre de Adelaida. Porter lloró cuando sostuvo a su hijo por primera vez, y Adelaida se enamoró tan profundamente de ese pequeño ser humano que a veces le quitaba el aliento. La vida se estableció en nuevos ritmos. Adelaida cuidaba a Thomas, ayudaba con el trabajo del rancho y se preparaba lentamente para regresar a la enseñanza. La señora Garrett era una abuela entusiasta, siempre deseosa de cuidar a Thomas. Emily era una tía devota, leyéndole y cantándole canciones de cuna, aunque él era demasiado pequeño para entender. Cuando Thomas tenía 6 meses, Adelaida regresó a la enseñanza a tiempo parcial. Era difícil dejarlo, pero también necesitaba el estímulo intelectual y el sentido de propósito que le daba la enseñanza. Porter apoyó su decisión por completo. No eres solo una madre, le dijo. Eres Adelaida, maestra, pensadora, defensora de la educación. Thomas necesita ver a su madre persiguiendo sus pasiones. Eso también es importante. 2 años después, Adelaida dio a luz a una hija a la que llamaron Carolina, como la abuela de Porter. Thomas estaba fascinado por su hermana pequeña, siempre queriendo sostenerla y ayudar a cuidarla. La casa se sentía llena y feliz, caótica de la mejor manera posible. Emily se fue a la universidad en el otoño de 1880, la primera mujer de la familia Garrett en hacerlo. Escribía cartas largas a Adelaida, compartiendo todo lo que aprendía y agradeciéndole por ayudar a hacer lo posible. Adelaida guardó cada carta, atesorándolas. Con el paso de los años, el amor de Adelaida y Porter solo se profundizó. Sobrellevaron inviernos duros y sequías, pérdidas de ganado y presiones financieras, los desafíos de criar hijos y construir una vida. A través de todo, siguieron siendo compañeros, enfrentando todo juntos. Adelaida nunca olvidó aquel día en el camino cuando Porter la subió a su caballo. A veces, cuando la vida se ponía difícil, pensaba en ese momento y recordaba cómo se había sentido ser salvada, ser vista, ser valorada, y miraba la vida que habían construido juntos y sentía una gratitud abrumadora. Thomas creció y se convirtió en un niño reflexivo y serio que amaba los libros tanto como su madre. Carolina era audaz y aventurera, siempre trepando árboles y montando caballos antes de tener realmente la edad suficiente. Adelaida les enseñó a ambos a leer temprano, inculcándoles el amor por el aprendizaje. En 1882, Adelaida dio a luz a otro hijo, Samuel, completando su familia. Con 3 niños, la pequeña casa que Porter había construido se volvió pequeña, así que agregaron una ampliación, expandiéndola hasta convertirla en un hogar familiar propiamente dicho. El rancho prosperó bajo la administración de Porter y Peter. El señor Garrett se retiró gradualmente, contento de dejar que sus hijos tomaran el control mientras disfrutaba de sus nietos. La señora Garrett siguió siendo el corazón de la familia, organizando reuniones y fiestas que unían a todos. Adelaida continuó dando clases, aunque a medida que sus hijos crecían, redujo sus horas para pasar más tiempo con ellos. Nunca se arrepintió de haber elegido equilibrar ambos roles. La enseñanza le daba un propósito más allá de su familia, y su familia le daba una alegría inmedible. A veces, en las tardes tranquilas, Adelaida y Porter se sentaban en el porche y veían el atardecer sobre las montañas, tal como lo habían hecho aquella tarde cuando Porter le propuso matrimonio. Sus hijos jugaban en el jardín, sus risas resonaban en el aire, y Adelaida sentía una felicidad tan completa que casi la abrumaba. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Porter una de esas tardes. ¿De haberte casado conmigo, de quedarte aquí en lugar de solo enseñar en el pueblo? Pudiste haber tenido una vida diferente. Nunca, dijo Adelaida con firmeza, tomando su mano. Esta es exactamente la vida que estaba destinada a tener. Estos niños, este lugar, tú. Esto es todo lo que siempre quise, incluso antes de saber que lo quería. Le doy gracias a Dios por esa caravana de carromatos, dijo Porter. Sé que suena terrible considerando por lo que te hicieron pasar, pero si no hubieran sido tan crueles, nunca te habría encontrado.
Yo le doy gracias a Dios por haberte detenido, replicó Adelaida. Pudiste haber seguido de largo. La mayoría de los hombres lo habrían hecho, pero tú te detuviste. Me viste y cambiaste todo. Se quedaron en un silencio cómodo, manos entrelazadas, viendo el cielo tornarse dorado, rosa y morado. Tomás llegó corriendo con Carolina persiguiéndolo, ambos exigiendo la atención de sus padres. Samuelito caminaba tras sus hermanos, decidido a no quedarse atrás. Mientras Adelaida levantaba a su hijo menor y Poror atrapaba a los otros dos, haciéndoles cosquillas hasta que reían a gritos, ella pensó en lo lejos que había llegado. De aquella mujer perdida y polvorienta que caminaba detrás de los carromatos a esta esposa, madre, maestra, miembro querido de una familia y una comunidad. Los años siguieron pasando, cada uno trayendo nuevos desafíos y alegrías. Tomás resultó tener un don natural con los animales y pasó más y más tiempo trabajando con su padre y su tío en el rancho. Carolina sorprendió a todos al anunciar a los 12 años que quería ser doctora. Y Adelaida se aseguró de que su hija tuviera todas las oportunidades para perseguir ese sueño. Samuelito tenía talento musical, con una hermosa voz que llenaba la casa de melodía. Emilia se graduó de la universidad y regresó a Montana, donde abrió una escuela para niñas en Helena. Visitaba seguido, trayendo historias de sus alumnas y de su trabajo defendiendo los derechos de las mujeres. Nunca se casó, declarándose perfectamente contenta con su independencia y su trabajo. Pedro se casó con una mujer tranquila llamada Catalina, que encajó en la familia Garrett sin problemas. Tuvieron 4 hijos propios, y el rancho se llenó aún más de vida y risas. El señor Garrett falleció en 1890, plácidamente mientras dormía. Toda la familia lo lloró, pero también celebraron la vida que había construido y el legado que dejaba. Porter y Pedro se hicieron oficialmente cargo del rancho, manejándolo con la misma dedicación e integridad que su padre había mostrado. La señora Garrett vivió para ver a todos sus nietos crecidos. Falleció en 1898, rodeada de su familia, sosteniendo la mano de Adelaida. «Ha sido la hija que siempre quise», le dijo a Adelaida. «Gracias por hacer tan feliz a mi hijo». Adelaida lloró durante días tras la muerte de la señora Garrett, lamentando a la mujer que había sido madre, amiga y mentora. Pero se consoló sabiendo cuán plena y rica había sido la vida de la señora Garrett, cuánto la amaban todos los que la conocían. Tomás se casó con la hija de un ranchero de un fundo vecino y la trajo al rancho Garrett para ayudar con la operación del ganado. Carolina se convirtió en doctora, una de las primeras médicas de Montana. Se casó con un colega médico y abrieron una práctica juntos en Billings. Samuel se convirtió en profesor de música, llevando cultura y belleza a una parte del mundo que la necesitaba desesperadamente. Al envejecer, Adelaida y Porro reflexionaban a menudo sobre la vida que habían construido juntos. Su pequeña casa se había convertido en un complejo de edificios que albergaban a múltiples generaciones de Garrett. El rancho se había expandido y prosperado, empleando a docenas de personas. La escuela donde Adelaida había enseñado durante décadas había pasado de ser un edificio de una sola aula a una institución formal con múltiples maestros. «Lo hemos hecho bien», dijo Porter una tarde. Ya tenían 60 y tantos años, el cabello entrecano, las manos gastadas por décadas de trabajo. Pero estaban sanos y felices, rodeados de hijos y nietos. «Hemos hecho más que bien», corrigió Adelaida. «Hemos construido algo duradero, no solo el rancho o la escuela, sino una familia. Un legado de amor, trabajo duro y trato digno a las personas». Porter la atrajo hacia él y besó su cabeza. «Todavía recuerdo el día que te encontré en el camino como si fuera ayer. El mejor día de mi vida, verte allí parada en medio de ese polvo y decidir detenerme. El mejor día de mi vida también», coincidió Adelaida. «El día que comenzó mi vida de verdad». En 1905, Adelaida y Porter celebraron su 30 aniversario de bodas con una fiesta que incluyó a lo que parecía la mitad de Montana. Sus hijos se la organizaron, y llegaron personas de todas partes para celebrar. Exalumnos de Adelaida, ya adultos con hijos propios, compartieron historias de cómo ella había cambiado sus vidas. Los vaqueros hablaron de la honestidad e integridad de Porter.
Emilia dio un discurso sobre cómo Adelaida había hecho posible su sueño de ir a la universidad. Mientras Adelaida miraba a su alrededor en aquella habitación llena de gente que amaba y que la amaba, pensó en aquella mujer asustada y agotada que caminaba detrás de los carromatos hacía 30 años. Esa mujer jamás habría podido imaginar esta vida, este amor, este legado. Porter la encontró en un momento de la fiesta y la sacó afuera para un momento de tranquilidad. La tarde de junio era cálida y hermosa, tal como aquella tarde lejana cuando le había pedido que se casara con él. ¿Te he dicho últimamente que te amo?, preguntó Porter, atrayéndola a sus brazos. En la última hora no, bromeó Adelaida. Te estás volviendo perezoso en tu vejez. ¿Vejez?, se burló Porter. No somos viejos. Somos experimentados. Adelaida rió y lo besó. Este hombre que le había salvado la vida y luego había hecho que valiera la pena vivirla. Yo también te amo, más de lo que puedo expresar con palabras. Muéstrame, entonces, murmuró Porter, y Adelaida lo hizo, besándolo con toda la pasión y el amor que 30 años de matrimonio no habían disminuido, sino solo intensificado. Sus últimos años fueron tranquilos y ricos. Viajaron un poco, visitando a Carolina en Billings y a Samuel en Denver, donde se había mudado para una mejor orquesta, pero la mayor parte del tiempo se quedaban en el rancho, contentos con los ritmos de la tierra y la comodidad de tener a la familia cerca. Adelaida finalmente se retiró de la enseñanza a los 70 años, pues su cuerpo ya no resistía las exigencias de manejar un salón de clases lleno de niños enérgicos. El pueblo le organizó una fiesta de jubilación que duró 2 días. Exalumnos llegaron de todo Montana y más allá para honrar a la mujer que les había enseñado no solo lectura y aritmética, sino a pensar críticamente y soñar en grande. Porter se retiró de la gestión activa del rancho más o menos en la misma época, entregando las operaciones diarias a Tomás y sus hijos. Pero no podía mantenerse completamente alejado del ganado. La mayoría de las mañanas todavía cabalgaba para revisar los hatos, y Adelaida a menudo lo acompañaba. Cabalgaban juntos por la tierra que había sido su hogar durante tanto tiempo, recordando todos los años, todos los cambios, todos los momentos que habían formado su vida juntos. ¿Tienes algún arrepentimiento?, le preguntó Adelaida una mañana mientras estaban sentados en sus caballos contemplando el valle. Porter se quedó callado un largo momento, pensando, luego negó con la cabeza. No, ni uno solo. Cada decisión que tomó me llevó hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida. ¿Cómo podría arrepentirme de algo? Me alegra, dijo Adelaida, porque yo tampoco tengo ningún arrepentimiento. Incluso las partes difíciles, incluso las pérdidas y las luchas, todo fue parte del viaje, y el viaje valió la pena. En 1920, Adelaida y Porter celebraron su 45 aniversario de bodas. Tenían 70 y tantos años, sus cuerpos más lentos, pero sus mentes aún agudas, su amor todavía fuerte. Sus hijos organizaron una pequeña reunión familiar en lugar de una gran fiesta. Todos los 3 hijos vinieron con sus familias, y la casa estaba llena de nietos y ahora algunos bisnietos. Mientras Adelaida se sentaba en el porche rodeada de su familia, reflexionó sobre el largo arco de su vida. Desde Ohio hasta Chicago, hasta aquella caravana de carromatos, hasta este momento, cada paso había sido parte de un viaje que nunca podría haber imaginado de joven. Había experimentado pérdida y crueldad, pero también un amor y una alegría abrumadores. Había marcado una diferencia en la vida de cientos de niños a través de su enseñanza. Había construido una familia que continuaría por generaciones. Y a través de todo, había estado Porter, su roca, su amor, su socio en todo. El vaquero que se detuvo cuando pudo haber seguido de largo, que la subió a su caballo y cambió la vida de ambos para siempre. Esa noche, mientras yacían en la cama de la casa que habían compartido durante 45 años, Porter atrajo a Adelaida hacia él. Gracias. Le susurró en el cabello. ¿Por qué? Por decir que sí. Por arriesgarte con un vaquero que apenas conocías. Por construir esta vida conmigo. Por ser mi Adelaida. Adelaida se giró en sus brazos para poder ver su rostro a la luz de la luna que entraba por la ventana.
Sus ojos verdes salvia seguían siendo tan hermosos como la primera vez que los vio, quizás incluso más ahora, llenos de décadas de recuerdos compartidos y un amor perdurable. Lo haría todo otra vez, dijo. Cada momento, exactamente igual. Eres la mejor cosa que me ha pasado, Porter Garrett. Y tú eres la mejor cosa que me ha pasado a mí, Adelaida Garrett. Se durmieron abrazados el uno al otro. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso juntos. Porter falleció plácidamente mientras dormía en 1923, a la edad de 72 años. Adelaida sostuvo su mano mientras daba su último suspiro, susurrándole que lo amaba, que siempre lo amaría. Estaba desconsolada, pero también agradecida. Les habían dado 48 años juntos, mucho más de lo que muchas personas llegan a tener. Y qué años fueron, llenos de amor, risas y propósito. Adelaida vivió otros 7 años sin Porter, rodeada de sus hijos y nietos. Pasaba sus días leyendo, trabajando en su jardín y contando historias de los viejos tiempos a quien quisiera escucharla. Sus nietos, especialmente, amaban escuchar cómo se habían conocido ella y Porter, lo de la caravana de carromatos y el vaquero que se detuvo a ayudar a una mujer necesitada. Es como algo de un cuento, dijo su nieta María un día. Muy romántico. Era romántico, coincidió Adelaida. Pero también era real. Las mejores historias de amor suelen serlo. Se construyen sobre pequeñas decisiones, bondad diaria, compromiso en los momentos difíciles. Los gestos grandiosos importan, pero es el amor cotidiano el que construye una vida. Adelaida falleció mientras dormía en la primavera de 1930, en la casa que Porter había construido para ellos tantos años atrás. Tenía 76 años. Sus hijos estaban con ella al final, sosteniendo sus manos y diciéndole cuánto la amaban. Mientras Adelaida se desvanecía, sus últimos pensamientos fueron para Porter. Para el día que la encontró en aquel camino polvoriento y le ofreció su mano. Para todos los días que siguieron, las alegrías y las penas, los momentos ordinarios y los extraordinarios. Para la vida que habían construido juntos a través del amor, el trabajo y el compromiso inquebrantable el uno con el otro. Fue enterrada junto a Porter en el cementerio familiar del rancho, bajo los álamos, con vista a las montañas. Sus hijos se aseguraron de que las lápidas reflejaran lo que habían sido. Queridos padres y abuelos, pilares de su comunidad, compañeros en la vida y en el amor. Pero más que eso, el legado de Adelaida y Porter vivió en sus descendientes, en el rancho que todavía llevaba el nombre Garrett, en la escuela donde Adelaida había enseñado a tantos niños, en los valores que habían inculcado en todos los que tocaron, amabilidad, trabajo duro, integridad y la creencia de que toda persona merece ser tratada con dignidad y respeto. La historia del vaquero que se detuvo a ayudar a una mujer que caminaba detrás de los carromatos se convirtió en leyenda en Montana City, contada y recontada por generaciones. Se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando alguien elegía la compasión sobre la indiferencia, cuando se le daba la oportunidad al amor de crecer, cuando dos personas se comprometían a construir algo duradero juntos. Y al final, ese fue el legado más grande. No solo la familia que crearon o el trabajo que hicieron, sino el ejemplo que dieron de lo que es el amor verdadero. No perfecto ni sin dificultades, sino real y perdurable y digno de cada sacrificio, cada decisión difícil, cada momento de duda superado por la fe en el otro. Sus bisnietos todavía viven en la tierra de los Garrett. Todavía cuentan la historia de Adelaida y Porter. Todavía miran sus retratos colgados en la casa familiar y se maravillan de la historia de amor que comenzó con un simple acto de bondad en un polvoriento camino de Montana en el verano de 1876. Un vaquero que se detuvo. Una mujer que dijo que sí. Y un amor que duró no solo toda una vida, sino a través de todas las vidas que siguieron. Un testimonio del poder de elegir ver la humanidad de otra persona y actuar con valor y compasión.